Tomamos contacto con Bogotá, allí en Colombia. El analista político Juan Alberto Sánchez Marín se contacta con nosotros. ¿Cómo está, Juan Alberto? Gusto de saludarte, como siempre. Osvaldo, sí, como siempre, un gusto saludarte también a ti y a la audiencia. Bien, te llevo a esta reacción que ha tenido o que ha ido teniendo Irán en las últimas horas respecto de este hecho ocurrido allí en el mar de Omán. Irán pone el acento ahora en lo que llama intentos de crear ficticios incidentes marítimos tanto en el Golfo Pérsico y también en el mar de Omán, y pide el fin de las acciones irresponsables, como le llama. Rechaza las acusaciones de Reino Unido, Rumania, Liberia. Y ahí te quiero preguntar, ¿qué más debe hacer Irán y quién más debería reaccionar en este tema? Osvaldo, sin duda que estamos regresando a una serie de incidentes, en este caso en el mar de Omán y como lo dices bien en el Golfo Pérsico, que son montajes efectuados con finalidades muy precisas, ocultas, digamos soterradas, pero muy precisas. Falsos positivos, se llamaría aquí en Colombia, con esos eufemismos, pero que son acciones de falsa bandera, como queramos llamarlas, con propósitos de dominio regional detrás de los que está, por supuesto, Israel. No hay que darle demasiadas vueltas al asunto, basta mirar las declaraciones de los políticos israelíes, de los medios oficiales israelíes y de los aliados sionistas en Estados Unidos para darse cuenta del afán que existe de acusar a Irán de inmediato de todo lo que ocurre, no solo en estos casos citados, sino en general en Medio Oriente y prácticamente en cualquier parte. Frente a esos montajes que son algo constante, no estamos aquí frente a una estrategia nueva o a una maniobra reciente, eso es algo recurrente. Frente a eso, pues Naciones Unidas como espacio de convergencia entre países no debería atender estas acusaciones precipitadas a las que se asiste pues con un condenado de antemano. Esto es un ámbito en el que Irán, sin duda alguna, dejará claro el carácter engañoso de tales acusaciones. Y existe además otro frente, no menos clave, donde hay que actuar con mucha contundencia, donde Estados Unidos y sus aliados, Israel, pues desarrollan su guerra, y es el campo mediático, donde estos países pues lanzan toda clase de difamaciones, atacan con total intensidad y descaro además. Entonces yo creo que son muchos los frentes a los que Irán le tiene que hacer frente realmente, porque son una serie de ataques inventados y de la noche a la mañana, sin ningún tipo de investigación, unas invenciones muy peligrosas para una región no solo clave, sino candente, con un gran peligro de mayor inestabilidad. Ahora, Juan Alberto, ¿cómo calificas tú puntualmente la actuación del resto de los países ribereños del Golfo Pérsico respecto a este tema? Bueno, vuelvo a un aspecto que me parece fundamental en este asunto. Se trata con toda seguridad de que existe detrás de todo este juego peligroso muchos intereses, países, gobiernos con intenciones más bien sombrías en la región y un poco más allá. Ahora bien, ¿y cuáles pueden ser esas finalidades precisas? Bueno, no hay que hilar muy fino para saber cuáles son los actores interesados en llevarlas a cabo y con qué ánimo las ejecutan. En primer lugar, tenemos una región que es crucial desde muchos ángulos, energéticos, económicos en general, geopolíticos, geoestratégicos. Y en segundo término, existe una larga serie de países de la región con ancestrales fines de expansión, de control, de establecer un predominio en la zona. Ahí, ya lo mencioné, en primer orden, tenemos a Israel, que ve en Irán un opositor para cumplir esos propósitos imperialistas de supremacía regional, y también tenemos a varios países, por muchas razones, dispuestos a secundar esas malas intenciones. Pero más allá de esa trama regional tenemos a Estados Unidos que impulsa, apoya, respalda esos propósitos de dominio por su conveniencia, porque Israel es su punta de lanza en esa clave parte del mundo, y junto a Estados Unidos e Israel, en el contexto internacional, pues muchos otros países hacen el papel, digamos, de colaboracionistas de estos intereses. Bueno, lo citaste,
el Reino Unido, Liberia, Rumania, y esos países ribereños también actúan en consonancia con muchos de esos fines. Es que Irán, insisto, juega un papel de contrapeso regional muy importante frente a esos propósitos de expansión, de dominación, y lo que se busca es crear una mala atmósfera internacional, profundizar las sanciones contra el país, bloquear o obstaculizar cualquier avance en las negociaciones, en la implementación real y verdadera del pacto nuclear entre Irán y los 5+1, regresar a ese pacto. Lo que se busca es que no se dé, pero además de eso también desestabilizar al país, crear una mala atmósfera nacional, internacional y regional. Son muchos los obstáculos que Irán representa para estos fines y para estas monarquías de todo el Golfo y para los intereses imperiales de los países que hemos mencionado y que he citado. Bien, Juan Alberto Sánchez Marín, me queda algo pendiente. Agradecerte como siempre el contacto y la disponibilidad que tienes con Hispan TV. Muchísimas gracias por este contacto.